Amigos y amantes del conocimiento, sean una vez más bienvenidos a su canal Ley de Atracción Universal. El video que quiero compartir con ustedes o que quiero abordar en este espacio es un tema el cual está lleno de misterio, está lleno de muchísimas incógnitas, está lleno también de muchísimas dudas que intenta resolver algunas sobre la fe, las creencias, el origen de la humanidad, pero también genera muchas otras incógnitas, preguntas, expectativas, y que en este video las queremos cuestionar, las queremos de una u otra forma explicar, y también queremos ver la relación del cristianismo, ¿sí? O de esta figura, motivo de inspiración para muchos creyentes y para muchas personas, como lo es Jesús el Cristo. Quiero destacar algo muy importante. Este video no lo hago en rechazo a ninguna creencia ni a ninguna religión, sino lo hago respecto a la cantidad de cuestiones y de paralelismos que hay con el personaje de Jesús el Cristo, y también con otros grandes personajes o profetas que han estado inmortalizados en la historia en diferentes tiempos y en diferentes puntos geográficos o continentales de nuestro mundo. Para muchas personas, Jesús el Cristo es uno de los mayores profetas, o como muchos lo mencionan, el Hijo de Dios, según el cristianismo y según las vertientes religiosas que nacen a partir de esta creencia, ¿sí? O de este culto que se origina pues a partir del siglo I como tal. Pero quiero destacar algo muy importante, y es la importancia o la influencia de otros grandes profetas, hombres, ¿sí? O héroes de la historia, que de una u otra forma tienen un paralelismo con Jesús el Cristo. Uno de ellos es el dios Horus. Es un dios perteneciente al panteón egipcio y que guarda paralelismos muy importantes con la emblemática figura de Jesús el Cristo. Uno de ellos es que proviene del nacimiento también de una virgen, en este caso es la Virgen o la diosa Isis, que también tiene un simbolismo con la fertilidad. Otro paralelismo que también tiene el dios Horus con el cristianismo, o el paralelismo que se le otorga, ¿sí? Es que también representa o se representa con esta íntima relación con el dios solar, lo que hace de una u otra manera también su relación con Jesús el Cristo, con el sol o con la luz, que representa como la verdad absoluta para el cristianismo. Quiero subrayar algo muy interesante, ¿sí? Y es que de una u otra manera también se relaciona a Horus con la resurrección, y esto lo vemos en el evento en el cual posteriormente ocurre la resurrección con el dios Osiris, o vendría a ser también pues su padre. De una u otra forma, la aparición de Horus en las enseñanzas o creencias religiosas del antiguo Egipto también marca un antes y un después. Posteriormente a la aparición de Horus, mitológicamente hablando, y a la gobernabilidad de los faraones en el antiguo Egipto, al faraón se le atribuye en su proceso o en su encarnación o experiencia como ser vivo o como hombre en la tierra con Horus,
pero después de su muerte o de su resurrección en el mundo espiritual o en ese plano en el cual los egipcios creían de que existía la vida eterna, otro paralelismo con el cristianismo, ya el faraón no representaba a Horus, sino hacía una representación o una fusión con el dios Osiris. Otro paralelismo que se le atribuye a Horus como tal, con el dios judeocristiano, el Cristo, valga la redundancia, es la sabiduría y el conocimiento. Todos sabemos de que Jesús el Cristo fue una emblemática figura llena de sapiencia, llena de sabiduría, llena de entendimiento, y que lo transmitía pues a través de las parábolas, de sus enseñanzas, de sus historias, y de que no hay libros propios de él, sino los relatos que nos cuentan pues a través de los evangelios y de las escrituras como tal. Horus fue instruido desde muy pequeño, posteriormente de la muerte de su padre, porque de hecho se dice que es un nacimiento virginal, porque pues de una u otra forma Osiris estaba muerto, pero Isis queda en embarazo. Entonces lo que hace que no hay la intersección de ningún hombre como tal para que pues se pueda fecundar Horus. Él se instruye mediante el conocimiento, la doctrina que comparte el dios Thoth o Hermes, como se conoce también en las enseñanzas o en la historia egipcia, el 3 veces grande dios que escribe en la tabla esmeraldina, dios del conocimiento y de la sabiduría, y él es el que se encarga de instruir y de hacer de Horus un guerrero sabio y justo. Ahí encontramos muchísimas paralelismos con el personaje, ¿sí?, bíblico que es Jesús el Cristo. También quisiera resaltar esto que se va viviendo o que se va viendo a través de las diversas civilizaciones, pueblos, y también de los diferentes tiempos, y de cómo a través de esas enseñanzas, de esa doctrina en la que se prevalece el conocimiento, ¿sí?, se prevalece la determinación y también se prevalece la importancia de entregar o de dar un mensaje a la humanidad. También lo vemos también en otro dios, ¿sí?, otra figura, otro profeta, pero ya no es egipcio. Ahora pasamos a los persas, ¿sí?, o esta región que vemos en Mesopotamia, de la cual pues también de una u otra forma se ve relacionada, ¿sí?, ya que son las mismas tierras, con los Anunnaki o los sumerios o la antigua Acadia, lo que hoy en día pues vendría a ser Irak, y es la figura emblemática de lo que se conoce como el dios Mitra. Ya habíamos hablado de que era un dios persa, de que tiene una afinidad con Jesús el Cristo, ¿sí?, específicamente en el día de su nacimiento, o de lo que se plantea para una adaptación entre los cristianos primitivos y los romanos, pues que brindaban culto a los dioses paganos de la antigua Roma. Y esta relación la vemos en el día del nacimiento que comparten ambos, el 25 de diciembre. Tanto el dios judeocristiano como el dios Mitra de los persas, que posteriormente fue incluido dentro del panteón de los dioses romanos, ¿sí?, se destaca el nacimiento el 25 de diciembre, o lo que se celebra como el solsticio de invierno. Hay una similitud con el dios Mitra, puede ser casual, ¿sí?, como también puede ser de que para que hubiera una mayor adaptabilidad, ¿sí?, entre los judeocristianos o los cristianos primitivos y los romanos,
que rendían culto a sus dioses paganos en sus diferentes templos, para que pudiera haber como una sana convivencia, según muchos lo mencionan, muchos historiadores. Se empezaron a ver estas relaciones o estos paralelismos entre unos dioses y otros, para que vieran de que no eran tan diferentes pues sus creencias, y pudiera haber de una u otra forma una mayor adaptabilidad para ambos pueblos o ambas creencias religiosas. Y lo vemos, esa similitud la vemos en la Eucaristía, ¿sí? En la última cena, o la vemos como tal en el banquete ritual de lo que se celebraba como el dios Mitra, ¿sí? ¿Qué encontramos en el cristianismo? Encontramos la importancia de la Eucaristía, encontramos el vino, ¿sí? Y encontramos también como tal el pan o la carne o la sangre de nuestro Señor Jesucristo para los católicos o cristianos. Pero también vemos la importancia de cómo en la vida de Jesús se hace presente también en un banquete la transformación del agua en vino, en la historia que nos comentan o que nos relatan, nos muestran los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los diferentes pues capítulos de sus evangelios. La similitud que vemos con el dios Mitra es que también los seguidores del dios Mitra, también ellos hacían un banquete y era muy relacionado a lo mismo, en lo cual también se presentaba el agua, se presentaba la sangre y se presentaba el pan. El agua o la sangre simbolizaba la sangre, ¿sí? O la pureza de aquel dios que compartía con sus seguidores, hablando del dios Mitra. Y el pan simbolizaba esa sustancia maravillosa o divinal que el dios compartía o sembraba, por así decirlo, dentro de cada uno de sus seguidores o de las personas con las cuales él protegía o a él se encomendaban. También vemos de que al principio se ve una relación muy importante con el dios Mitra como una divinidad solar o como una representación también del sol. Me dirán, bueno, pero es que la representación del sol vendría a ser Apolo, ¿sí? Para los griegos o para los romanos, que lo llamarían después con otro nombre. Pero en este caso al dios Mitra y su relación o el paralelismo que vemos con el cristianismo o con esta emblemática y sobresaliente figura que es Cristo Jesús, también representa al sol, ¿sí? Como fuente de vida, como fuente de conocimiento, como fuente de luz y como fuente de aquello que siempre de una u otra manera nos saca de la oscuridad espiritual. Habían unas características que tenían los seguidores del dios Mitra, y era que en su mayoría eran varones, los seguidores del dios Mitra. También se le hacía reverencia, o ese tipo de celebraciones se hacía en sociedades secretas o muy ocultas. Algo que queremos destacar en este video, y era de que las personas que rendían sus respetos o sus alabanzas al dios Mitra, un dios de origen persa pero que fue adoptado después por los romanos, era de que las personas, para encarnar su doctrina o encarnar su fe, su fuerza, su energía, como lo quieran llamar, eran personas que tenían que ser honestas y puros. Algo que también tiene mucha relación con esas creencias que nos plasmó o que nos enseñó esta emblemática figura de Jesús el Cristo. Queremos encontrar también, o queremos destacar, ¿sí?, la enigmática y mitológica figura del dios Krishna o Krishna. Es un dios o un emblema de la India, ¿sí? La India y su riqueza de una u otra forma en historia, su riqueza literaria, su riqueza también intelectual, y cómo desarrollaron también muchísimos conocimientos
en los cuales hubo intervención, según sus relatos y sus historias, como lo son el Mahabharata o el Bhagavad Gita, en el cual nos personifican la participación de los dioses, y en este caso de una de las tantas encarnaciones de lo que se conoce como el dios Vishnu. La tríada que se viene a representar es un poco parecida a la tríada que vemos, ¿sí? También representada en otras grandes civilizaciones o en otras grandes culturas, ¿sí? Como lo es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, o como lo es en el caso de la India, ¿sí? Que vemos a Brahma, a Vishnu y vemos a Shiva, ¿sí? También hay que destacar algo, que el paralelismo que existe entre las enseñanzas del dios Krishna, o esa figura tan emblemática para sus seguidores, en la cual Krishna también nace de una madre virginal. Aquí vemos también una comparación o un paralelismo con el cristianismo, ¿sí? Y con el Cristo. Su madre es la Virgen Devaki, ¿sí? Su padre adoptivo, Vasudeva, algo parecido a lo que pasa también con Jesús de Nazaret, y su padre adoptivo, que vendría a ser pues José, o como muchos lo conocen, San José. Aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Y es un paralelismo que trasciende más allá de esta figura de estos semidioses, ¿sí? O esta intervención entre lo divino, lo desconocido o lo extraterrestre, como muchos lo sugieren también, y las emblemáticas figuras de los profetas de la antigüedad, ¿sí? Y es, por ejemplo, de que en el caso del dios Krishna, un dios que se remonta muchísimo sus historias, sus leyendas, la riqueza literaria que lo envuelve, ¿sí? El conocimiento que plasma, la forma en la cual, pues a través de deja un mensaje, plasma un mensaje muy importante de amor, comprensión, perdón, arrepentimiento, ¿sí? De enseñar, de compartir sus experiencias, un mensaje también de determinación, y de que es un personaje que no es originario de este mundo. Pero el paralelismo que queremos subrayar, que literalmente es muy idéntico, por no decir, no quiero mencionar copia, porque no quiero decir de que el cristianismo sea una copia de estos dioses, ¿sí? De la antigüedad. Lo que sí quiero decir, y lo que muchas personas piensan o que creen en la reencarnación, es de que este personaje mítico, bíblico, que es Jesús el Cristo, que nos mostró que hay algo más allá del rencor, del resentimiento, del odio, de la violencia, ¿sí? Y de todo este tipo de conductas que llevan a que se pierda la humanidad, de todo este tipo de conductas que nos llevan a que seamos menos sensibles y de que no nos respetemos como seres humanos. Esto lo hace ¿con qué objetivo? Con el objetivo de marcar un antes y de marcar un después. Pero aquí encontramos la importancia del personaje que se conoce como el rey Kansa, ¿sí? En la historia del dios Krishna. El rey Kansa vendría a ser como la persona que gobernaba en toda esa región, en la cual se había profetizado, ¿sí? Los profetas, los guías, los estudiosos de esa época habían profetizado que uno de los sobrinos del rey Kansa lo iba a ser su sucesor o lo iba a derrocar. Aquí vemos de que el rey Kansa se llena de muchísimo resentimiento, de muchísimo miedo, de que creen que le van a quitar todo lo que él ha construido. Un rey amante de la violencia, amante de la división, amante de invadir y de subyugar a las personas mediante, pues lógicamente, sus políticas o sus maneras de poder someter
los pueblos para que le brindaran tributo, le brindaran respeto y pues se sometieran a su voluntad. Y al habérsele profetizado o pronosticado este evento, que tenían la divinidad, ¿sí? O que tenía esas fuerzas que no comprende el ser humano para él se encarga de ordenar que asesinen a todos sus sobrinos, incluido, ¿sí?, el de la Virgen de Baki o el de la princesa de Baki, hermana del rey Kansa. Aquí vemos un paralelismo muy importante con el cristianismo, y es el paralelismo que hay entre la muerte de los inocentes, que también se había profetizado, en este caso con el rey Herodes el Grande, si no estoy mal, y la forma en la que a él los profetas también habían dicho de que vendría el Mesías, de que vendría este personaje que se había profetizado con la antigüedad, sí, por personas antiguas, maestros, guías espirituales, y que de una u otra forma vendría, que ese sería el verdadero rey de lo que se conoce como Israel, sí, o el pueblo de Dios para los cristianos. Bueno, perdón, también para los judíos. Ese tiempo no eran judíos, no eran cristianos, sino judíos. Y entonces, ¿qué ocurre? También él, por sus celos, por creer que le iban a quitar lo que había forjado con sangre, con sudor, ¿sí?, con subyugación, manda asesinar a los niños recién nacidos o que estaban pequeños por miedo a que se cumpliera dicha profecía, y los manda asesinar, al igual que lo hizo el rey Kansa con Krishna y con su madre, vendría a ser la diosa de Baki, ¿sí?, o la princesa de Baki. Y en este caso el paralelismo con el cristianismo, con la madre del cielo, la madre de las estrellas, la madre celestial, o como lo conocen, la Virgen María o la Madre de Dios. También vemos también un paralelismo dentro del mismo cristianismo con el caso de Moisés y con la profecía que se había dicho, por así decirlo, o que se había pronunciado en tiempos atrás, y de la cual el faraón tenía miedo, ¿sí? Y esa profecía era de que dentro de los judíos, ¿sí?, de una u otra forma iba a pasar algo que los iba a hacer sublevarse a la voluntad del faraón. Pues bueno, ya se conoce la historia de Moisés. ¿Qué pasa también con la referencia al dios Krishna y a esta emblemática figura y respetable que es Jesús el Cristo? Es de que ambos provienen de la divinidad, ¿sí? Ambos llegan a este mundo por medio de la intercepción de una fuerza sobrenatural, tanto en el caso del dios Krishna como en el caso de Jesús el Cristo. Y vemos esta relación que existe entre, o este paralelismo que hay entre el cristianismo, ¿sí?, y entre esa emblemática figura del dios Krishna, ¿sí?, o sobresaliente figura para la India, que lo encontramos en el Bhagavad Gita o en el Mahabharata, ¿sí? Otra relación muy importante entre estos dos profetas de la antigüedad. Se conoce también a Krishna como el primer profeta de este mundo. Para muchos estudiosos, muchas personas que se encargan de estudiar, de desentrañar los conocimientos de los textos antiguos. Y vemos también la relación que hay en la hora de la muerte. Vemos como Jesús el Cristo fallece en la cruz, ¿sí?, en una cruz de madera. Pero también vemos cómo es la muerte del dios Krishna. Krishna fallece de una flecha que lanzan
sus enemigos hacia él. Él mismo se entrega voluntariamente. Él ve de que la guerra que tiene con el rey Kansa no lo va a llevar a ningún lugar y de que la violencia no es la salida. Ve también algo muy interesante y de que la única forma de triunfar y de que su mensaje pueda prevalecer a través del tiempo es entregarse y que se haga la voluntad, de que a través del autosacrificio él puede dejar un mensaje de perdón, de compasión, de amor y sobre todo de determinación, de que solamente nosotros, los seres humanos, si lo decidimos, podemos cambiar, podemos transformarnos. Algo que tuvieron en común, que muchas personas lo desconocen, y es que tanto Krishna como Buda, como también la figura de Jesús el Cristo, ninguno de ellos formó iglesias. Las iglesias las formaron o las crearon después de su muerte. De una u otra forma corrompieron su doctrina. O como vemos hoy en día, la corrupción, el amor a la riqueza, ¿sí? Los lujos, ¿sí? Que se dan las personas al hablar de estos conocimientos. Ambos se entregan a la muerte. Krishna fallece de una flecha que le lanzan sus enemigos, algo parecido a lo que pasa con Jesús. Él mismo se entrega, ¿sí? Y no pone resistencia a su muerte. Ya sabe que su destino es como esa resurrección, ¿sí? Puede ser física o puede ser de su doctrina, de sus enseñanzas, porque iba a vivir, así él muriera, su pensamiento, sus ideales iban a vivir para siempre, iba a marcar esa diferencia, al igual que el dios Krishna. Fallece también de esta flecha que lo atraviesa y él queda recostado a un árbol, lógicamente de madera. Vemos también la relación que hay con el dios Krishna. Quiero destacar, por último, la relación que hay o el paralelismo que hay entre el budismo y el cristianismo. Sí, no se diferencian mucho, coinciden en muchísimas cosas. Se podría decir, cabe destacar de que el Buda o Siddhartha Gautama, como se le conoce también al Buda, data del siglo VI antes de Cristo. También hay una concepción sobrenatural en el nacimiento de Buda. Esta concepción sobrenatural la vemos con su madre, quien se le conoce o se le llama la Virgen Maya. Era una princesa también. Esta virgen, ella, la concepción que hubo, dice ella, o dicen los relatos, la historia, de que en sus sueños vio un pequeño elefante de 6 cuernos, blanco, y se le depositó a un costado. De ahí nace la concepción, de ahí se origina lógicamente la concepción para el nacimiento de Siddhartha Gautama Buda y de sus emblemáticas o sobresalientes enseñanzas para la humanidad. Aquí quiero destacar algo. El lugar, ¿sí? O la tierra donde nace Buda es en el Himalaya, en una antigua república o nación que se conocía como Sakya, que pues hoy en día pues ya no tiene el mismo nombre, como lo mencionábamos o como lo decía, ¿sí? Este personaje apareció y plasmó sus enseñanzas prácticamente 500 y pico de años antes de que surgiera la figura de Cristo como tal. Un paralelismo que maneja con Krishna y que maneja con Jesús el Cristo, el Buda, es que tampoco, como lo mencionamos, él fundó ninguna iglesia, ¿sí? Ni fundó ninguna religión. Él simplemente compartió sus enseñanzas, sus teorías, lo hacía a través de historias y de parábolas, al igual que lo hacía Jesús el Cristo. Era un personaje que de una u otra forma incitaba a las personas a la no violencia, incitaba a la no agresión, ¿sí? Incitaba a las personas a buscar a través de la espiritualidad un camino a la felicidad, un camino a la trascendencia. Su doctrina estaba centrada en el amor, ¿sí? Estaba centrada en la paz y estaba centrada
en poder autodescubrirnos a nosotros mismos, de que las enseñanzas, de que la verdad no es la que te muestran a ti o la que te quieren hacer creer, sino es la que tú mismo puedas llegar a comprobar a través de la experiencia humana. No todo lo que nos dicen, no todo lo que nos enseñan, no todo lo que nos comparten puede ser verdad, mas sin embargo está en nosotros y es nuestro deber comprobarla. Él también, hay un paralelismo muy interesante con Jesús el Cristo, y es la reducción de los apegos materiales, algo parecido a lo que también enseñaba el Maestro Jesús, o la mítica figura del Cristo. Como lo mencionábamos, este video lo hacemos con el objetivo de mostrar y no decir de que el cristianismo o las enseñanzas del Cristo son una copia, ¿sí?, de enseñanzas o de doctrinas anteriores a su época. Lo hacemos con el objetivo de mostrar a las personas de que este pensamiento, de que esa doctrina, de que sus enseñanzas han prevalecido a través del tiempo. Si fue Cristo real o no lo fue, no es problema de nosotros, pero sí es problema de nosotros saber qué podemos hacer con nuestra vida, el valor que le demos a nuestra vida. Si le queremos dar un valor material, si le queremos dar un valor de egoísmo, si le queremos dar un valor en la cual la existencia o la vida humana no vale nada, sino vale el interés y vale las ambiciones que tenemos, o si le queremos dar un valor de marcar una diferencia en este mundo, cada esfuerzo, ¿sí?, cada determinación que hacemos por el bien de la humanidad y en un servicio colectivo marca la diferencia. Puede ser de que no sea la diferencia total que se quiera ver o que se quiera transformar el mundo de la noche a la mañana, pero la suma de muchísimos esfuerzos, la suma de muchísima disciplina, por así decirlo, ¿sí?, toda esta concentración de no solamente buenos deseos, ¿sí?, porque como lo decía el apóstol Santiago, ¿sí?, en una de sus epístolas, de que no solamente si tú quieres homenajear al Dios, porque mencionamos y se sabe muy bien de que el Dios de Jesús el Cristo no es el mismo Dios que tenían los judíos, y ahí fue donde hubieron muchos roces, donde hubieron muchas cosas, porque el Dios de Cristo es amor, es comprensión, ¿sí? El Dios de Jesús el Cristo, o el Padre de Jesús el Cristo al cual él hacía referencia, es el Padre trascendente. Mientras los otros seguían adorando las cosas de este mundo y seguían de una u otra forma resaltando las necesidades del egoísmo y de tener solamente para ellos, de matar a voluntad según las reglas y normas que ellos decían que habían heredado de Moisés. El otro hablaba de pronto esa palabra no se utilizaba en ese tiempo, pero la quiero compaginar, del no racismo, ¿sí?, de que no existieran diferencias entre un pueblo u otro, entre una raza y otra, ¿sí?, entre una creencia y otra, ¿sí? Esto video lo hago con el objetivo, y por eso el título de la miniatura ¿es el Cristo un extraterrestre? Para mí sí lo es. Para mí el Cristo, el Buda, el Krishna, Zoroastro, Mitra, Dionisio, Horus en el antiguo Egipto no eran seres humanos. Para mí eran mucho más que ello. Para mí, y de acuerdo pues a mis creencias, sí, personales, creo en la reencarnación, creo en que si una persona se preocupa por avanzar espiritualmente, se preocupa por sobresalir, ¿sí? No estoy diciendo con esto de que la persona tenga que olvidarse del plano material, no estoy diciendo de que la persona se tenga que dejar, ¿sí? Estoy diciendo de que la persona tiene que lograr un equilibrio, porque si está en este mundo es por algo, todo tiene una causa. Pero sí lo digo de que para mí
para mi concepto, para mi persona, es una esencia consciente que puede reencarnar en diversos momentos, ¿sí? En diversas formas, en diversos pueblos, y transmite esa doctrina tan importante que ha estado marcada en muchas de las civilizaciones más impactantes o sobresalientes de la antigüedad, como lo fueron los egipcios, los persas, como lo fueron los hindúes, ¿sí? Como lo fueron también las personas del Himalaya, como lo fueron también los romanos, ¿sí? Los griegos. Me faltó también esa referencia y el paralelismo que hay entre los griegos, sus historias basadas en la mitología, que para nosotros es mitología, pero que se fundaron religiones y creencias a partir de ello, y es la presencia de Zeus como tal, quien también fue perseguido al momento de su muerte porque se profetizaba que después iba a ser el sucesor de Cronos y este tipo de cosas. Pero también lo vemos muy importante, y es que la decisión la tiene cada una de las personas. Si fue o no fue, si fue un dios, si fue un mito, si no lo fue, ya eso depende de cada persona. Pero sí, lo que quiero sobresalir y lo que quiero destacar en este video es la importancia de las diversas doctrinas que alimentan nuestro conocimiento y sabiduría. Si llegaste al final del video, te lo agradezco. Es un mensaje que quería compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por visitar y ver nuestro canal. Les habló Uriel Vázquez. Hasta luego.